Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria. Alabado sea Buona Jesucristo y santa adelante giornata a tutti con voi, María. carissimi figlioli, Buenos y dentro il santos cuore días di a Gesù todos e di vosotros, Maria, queridos nel hijos, cuore en los castissimo sagrados di San corazones de Giuseppe, Jesús y e de ben María, en ritrovati el nella nostra castísimo rubrica corazón de San mattutina José. Santi e Bienvenidos de Caffè. nuevo a nuestro Oggi è espacio matutino mercoledì Santos y 29 Café. giugno ed è Hoy la es miércoles solenità 29 de dei junio santi y es la apostoli solemnidad Pietro de e los santos Paolo, che una apóstoles volta venivano Pedro chiamati y principi Pablo, degli apostoli. Tra qualche momento que parleremo di que un loro, día en otros ma vorrei tiempos se les ancora llamaba prima los ricordare príncipes de che los vi è apóstoles. portato En unos momentos quell'immagine hablaremos de molto ellos. bella di un'icona Mientras molto tanto, aquí amata tenéis una in imagen nell'Oriente hermosísima de un cristiano icono muy l'Atalante. amado en Come Oriente, en vedete, el Oriente rappresentanti di cristiano, molte chiese muy ortodosse representado en muchas iglesias bizantine, ortodoxas l'abbraccio fraterno bizantinas. agapico tra Pietro Se e il che trata, sta se alla trata vostra del abrazo destra, e fraterno agápico Paolo, entre qui sono Pedro anche y el que i está a scritti vuestra loro, derecha, e Pablo. dicevo fra qualche momento Además están parleremo di escritos loro. sus Intanto nombres. volevo subito En unos ricordarvi, momentos os appuntamento di estaba domani diciendo sera, hablaremos de ellos. giovedì Antes, sin 30 embargo, quería giugno, recordaros c'è già rápidamente il la cita de post mañana Radio por la noche, Domina jueves e 30 de c'è junio. il Ya post están el già vídeo firmato. invitatorio y la Condividete, publicación en condividete, Radio condividete, Domina. la vostra opera di Por favor, collaborazione è compartid, compartid, assolutamente compartid. indispensabile. Vuestra colaboración en esta Nel obra es like absolutamente quando ci sono le indispensable. dirette su YouTube, Clicar nel el like condividere i cuando post hay perché transmisiones circolino en vivo en YouTube, e anche compartir nel las iscriversi, se non publicaciones si è para que ancora fatto, circulen al y canale también YouTube di Radio suscribirse, Domina. Allora si aún dicevo, no lo domani habéis sera hecho, alle ore al canal Radio 21:15 Domina sul de YouTube. canale YouTube di Entonces, como Radio os decía, Domina ci mañana sarà por una la noche a las catechesi 9:15 che de la volevo noche, continuare a en el canal approfondire con Radio voi, Domina de però YouTube, poi non è stato habrá una possibile catequesis e que ya faccio anuncié la solamente semana una pasada cosa y que rapida aún no ha a sido posible oggi, che mi transmitir. ha fatto vedere Y es que quanto cuando trata del diavolo Padre Pío, in el questa diablo Semana todavía hoy Santa non se siamo enoja, riusciti a fare. porque el Padre Quindi Pío le hizo domani la vida sera, imposible al giovedì diablo. 30 Así giugno, que la sono semana organizzate da pasada no fare pudimos e volete rimanere a casa retransmitir col esta catequesis. condizionatore Por lo acceso, visto che tanto, sono nos in vemos mañana Italia. por la A noche, breve jueves rientro, 30 de ma junio, sono si in no tenéis Italia otra e cosa que da hacer y sola e estáis en allora casa con el aire assolutamente acondicionado en marcha. ecco. Yo regresaré a Domani Italia en breve, vedrete, pero sé que questa allí estáis con catechesi trasmessa dal una ola de solo calor, Padre por lo Pio menos en e el la sur. Chiesa Bueno, Satanica mañana por la Libero. noche a las È 21:15 un tendremos esta appuntamento catequesis libero. tan Fatelo importante presente. titulada Padre Chissà Pío y la chi Iglesia potrebbe Satánica de fare Bergoglio. l'augurio per la No os prima perdáis esta volta cita, e non divulgadla, informad perdetevi. de ella. Non Quién sabe si pensate, gracias a esta adesso che ci siamo catequesis haya solo personas que la abran los bottega ojos dei por primera guai, vez, c'è tanta porque gente mucha gente está nuova. abriendo los Spesso ojos. No chiamano penséis, sempre gli miembros del pequeño stessi, resto, que solo talora sono estamos sempre nosotros. quelli che Hay mucha fanno gente video da nueva, aunque casi tastiera. siempre llaman los mismos y a veces contactan Vuol los chiamare e detractores. vuole far Hay dire mucha la gente nueva que quiere voglia, llamar, vuol far sentire que la quiere dar su voglia. opinión y Ecco, expresar sus tutti dobbiamo pensamientos. collaborare. Allora vi ripeto, domani En sera fin, alle todos ore debemos colaborar. 21:15 Os lo sul repito, canale mañana por la noche a las YouTube 9:15 de la Radio noche en el Domina canal Nostra de c'è questa Radio Domina puntata. Io Nostra de presento YouTube, si Dios e farò quiere, un vamos a esorcismo emitir prima, esta catequesis. prima della Haré un diretta. exorcismo antes de Padre la Pio, transmisión, l'hanno voluto portare dal porque Santo como Padre, os he la cupola dicho, la cúpula massonico-satanista che sta masónica in satanista Vaticano, que está en el appunto, Vaticano, e que che ha ha constituido la costituito la falsa falsa Chiesa iglesia di de Satana, il Satanás, corpo el mistico cuerpo dell'Anticristo, ha místico del voluto anticristo, giocare ha con querido hacer suyo al il Padre Pío. maquillage, cercando di portare Padre Pio dalla propria parte, ma Quieren noi non manipular la possiamo, situación, tratan de dobbiamo poner al permetterlo. Padre Pío Padre entre Pio sus ha filas, saputo pero nosotros no doppiarsi, podemos ni come vi debemos dimostrerò permitirlo. El domani Padre Pío sera. lo sabía todo de Allora vi antemano, trovate como os voy a subito in demostrar mañana por la un'atmosfera un noche. po' vintage. Bueno, como podéis ver, Noi me a me encuentro en un piace molto, ambiente ligeramente vintage. oltre a quello hai detto, No es que in me guste realtà a me mucho el piace ambiente vintage. moltissimo invece En realidad prefiero el estilo moderno contemporáneo. moderno, contemporaneo, quegli stili così, vabbè, questo è soltanto un inciso, Permitidme hacer un le pequeño cose inciso. antiche non mi piacciono No me molto, gustan mucho las cosas l'arredamento non mi piace antiguas, molto, ni però tampoco los muebles per antiguos. poi alloggiarsi Pero in un si hotel quieres nuovo, alojarte en un con hotel tutte le nuevo, nuove tecnologie che un hotel a offre, la devi última en andare nuevas 2 o 3 volte, allora tante tecnologías, volte ti accorgi tienes que ti gastarte accontenti della casa mucho della dinero. nonna, Por eso tantas veces te conformas la con la casa casa de della la nonna, abuela. perché appunto, come vedete, alle mie La spalle casa de c'è la abuela donde, como ven detrás de mí, prezioso, está este precioso, no prezioso, sé cómo non llamarlo. so come chiamarlo, come si chiama ¿Cómo se llama este questa preziosa decorado lucchetti, credo si precioso? chiami così. Io non sono un esperto di queste Creo que cose, se ad llama ogni modo tapiz. è No un soy po' un experto en vintage, mi estas scuserete cosas. per quello. Bene, De todas allora, maneras, es un oggi poco è la vintage. solennità dei Me santi disculparéis por esto. apostoli e Pietro Bien, e hoy es la Paolo, solemnidad de los e la santos nostra apóstoles Pedro y mente, il Pablo. nostro cuore corre subito a Y Roma, nuestras Roma, mentes
nuestros corazones inmediatamente se trasladan a Roma. Roma, que presumiblemente vio llegar por separado entre el 64 y el 67 después de Cristo a estos dos grandes apóstoles de Cristo, a estos dos campeones de la fe. Aquí vemos otra imagen hermosa, representada con los cuerpos en dirección opuesta, por carácter, por sensibilidad y por formación, y sin embargo unidos por un destino común, ambos de diferente manera. Pedro procedía de Antioquía, donde había sido el primer obispo. Aún hoy Antioquía se jacta de ser la ciudad que tuvo a San Pedro como su primer apóstol. Luego tomó el barco y llegó a Roma. Por su parte, Pablo provenía de Grecia, donde se había embarcado en una nave que naufragó y con una balsa, imagínense, arribó a la hermosa Sicilia, pasando por la isla de Malta, deteniéndose en Siracusa. A continuación llegó a Pozzuoli y desde allí se dirigió también él a Roma. Ambos, Pedro y Pablo, vivieron y se alojaron por un tiempo en Roma. No sabemos exactamente cuánto. Y como no podía ser de otra manera, y esto es algo que continuamente les digo, los exegetas siempre lo cuestionan todo. Sin embargo, en Roma tenemos varias huellas de su presencia. Por ejemplo, en Trastevere está San Pablo en Régola, que es una iglesia construida en el lugar donde Pablo permaneció bajo arresto domiciliario. Y así Pablo, mientras está en Roma, anuncia el Evangelio, escribe un par de cartas y, de hecho, en realidad se prepara para el martirio. Al mismo tiempo, Pedro también está presente. La tradición dice que murieron el mismo día. Los exégetas, biblistas y estudiosos del dogma niegan este hecho, considerándolo no histórico. Pero nos gusta pensar que murieron el mismo día, porque la tradición así lo refiere. Según la tradición, Pedro y Pablo llegan a Roma. Pedro, según la tradición, recibe el martirio después de haber consolado y animado a los cristianos de Roma, que estaba bajo el dominio de Nerón. Recordemos que el emperador Nerón quiere eliminar a los cristianos. En realidad, también en esto, el revisionismo histórico contemporáneo hace un daño incalculable. Hoy Nerón será pronto beatificado. Y Nerón era un emperador sanguinario, loco, aunque dotado de un ingenio vivaz pero desequilibrado. Entonces había puesto su mirada en reconstruir la zona más poblada de la ciudad, y para ello incendió los barrios antiguos de Roma, infligiendo un daño incalculable. Porque el incendio de Roma, que es algo históricamente demostrado, produjo numerosas muertes por las que el pueblo mostró inmediatamente su indignación hacia el emperador. ¿Qué se le ocurre entonces a Nerón? Seguramente instigado por el diablo, se inventa la historia de que había sido obra de los cristianos, que eran considerados ilegales en ese momento. Esta se convierte en la primera verdadera persecución oficial, podríamos decir, contra los creyentes en Roma, porque Nerón ordena que arresten a los cristianos donde quiera que estén. Hasta ese momento aún no estaban escondidos. La iglesia de las catacumbas surge precisamente en esta época. Hasta ese momento los cristianos podían reunirse para celebrar en sus casas, en los hogares. En cambio, a partir del edicto de Nerón y de la persecución, tienen que esconderse en las catacumbas y comienza una auténtica redada. En definitiva, ser cristiano, mis queridos hijos, nunca ha sido fácil. Quien se hace la ilusión, dice von Balthasar, él escribió esto en los años 70,
Gracias a Dios, estamos aquí nuevamente al aire. En aquellos tiempos hubo una verdadera persecución de cristianos. Nerón los quiere matar. Y Pedro y Pablo, en ese momento, especialmente Pedro, se encuentran justo en Roma. La divina providencia obra esta presencia, sobre todo la de Pedro. Posteriormente llega también el apóstol de los gentiles, Pablo. Pedro anima a los cristianos, pero se va de Roma, quiere irse, huye. Existe la famosa historia del Quo Vadis Domine, es decir, Pedro se va de Roma, pero ve que Jesús se dirige a Roma. Entonces Pedro le pregunta, ¿a dónde vas, Señor? Quo Vadis Domine? Y Jesús responde, voy a Roma para ser crucificado. Pedro entiende que Jesús quiere que él, Pedro, como cabeza de la iglesia, derrame su sangre y regrese a Roma. Por lo tanto, Pedro regresa y es arrestado. Lo arrestan porque Nerón quiere a los líderes de esta secta ilegal, de esta realidad clandestina. Quiere dar una severa lección a todos y por ende hace arrestar a Pedro y a Pablo. En consecuencia, Pedro es condenado a la misma muerte que su jefe, que su maestro, es decir, en la cruz. La tradición recoge que Pedro, siendo crucificado en la colina del Vaticano, donde hoy se encuentra la Basílica de San Pedro, pide con un hilo de voz que le pongan al revés, que lo crucifiquen cabeza abajo, diciendo, no soy digno de morir como mi Señor. Esta es una tradición absolutamente contrastada. Como los modernistas ponían en duda si estaban realmente los restos mortales de Pedro en la Basílica de San Pedro, Pío XII autorizó trabajos de investigación arqueológica, los cuales dieron como resultado un excelente trabajo. Al mismo tiempo, Jesús dice a María Valtorta, y esto es algo que siempre me ha quedado grabado, Pedro está ahí, está exactamente ahí. Pío XII, decimos, encarga las labores de excavación y descubre una inscripción paleográfica en griego que dice Eni Petros. El griego era en aquel tiempo como el inglés de hoy. Allí en el altar de la confesión, donde está ese ataúd, dice Petros eni, es decir, Pedro está aquí. Se han hecho estudios de los restos mortales contenidos en dicho ataúd que demuestran que se trata de un hombre probablemente originario de Palestina y todas estas cosas que sabemos. Pedro muere allí según la tradición y Nerón el mismo día ordena que también se ejecute al apóstol Pablo. Si Pedro es el jefe, la cabeza jerárquica, podríamos decir que Pablo es un poco el punto de referencia carismático en Roma para los cristianos romanos y por este motivo también hace arrestar a Pablo. Pablo es sacado de la ciudad, exactamente donde hoy se encuentra la hermosa abadía de Trefontane. Se llama así porque según la tradición Pablo es conducido a ese lugar donde todavía es posible visitar la prisión donde él pasó las últimas horas de su vida. Uno visita ese lugar y lee el pasaje de Romanos 8 que dice uno si reca a vedere quel posto si legge quel brano di Romani 8, cioè ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Pablo es condenado a la decapitación por ser ciudadano romano. Así, cuenta la tradición que cuando se la cortan, la cabeza sale rodando y salta 3 veces, haciendo brotar 3 manantiales de agua. Esta es la fiesta que celebramos hoy. Pero, ¿cuál es el mensaje para todos nosotros, queridos hijos, en esta solemnidad del martirio de los apóstoles Pedro y Pablo? Roma. Roma, que fue la capital del Imperio Romano, sede de la idolatría, metrópoli del paganismo imperante. Quienes han estudiado historia lo saben, los textos de la época nos hablan de una Roma que era la sede del ius romano, de la ley, del derecho, del poder jurídico y militar. Pero era una ciudad depravada, una ciudad prácticamente corrupta. Los cristianos llegan y lo transforman todo. Es algo increíble, una página de la historia que quedará por siempre gloriosa. Lo escuchamos hoy en los maitines cuando San León Magno dice, donde estuvo el error exulta la verdad. Quiero decir que Roma es una dimensión importante del catolicismo. Es así. En el credo destacamos las 4 notas esenciales de la Iglesia. Nos lo enseña la teología dogmática. ¿Cuáles son las 4 notas esenciales de la Iglesia? Todos lo sabemos. Una, santa, católica y apostólica.
En algún momento haremos una catequesis sobre estas 4 notas esenciales, una, santa, católica y apostólica. La Iglesia está constituida por estas 4 esencias fundamentales, pero también existe la dimensión romana de la Iglesia católica. Y tanto es así que muchas veces decimos la Iglesia católica, apostólica, romana. ¿Por qué romana? Porque Roma se convierte en la sede de la fe. En el siglo XVI, durante el Renacimiento, se embellece la Basílica de San Pedro. Podríamos decir que se reconstruye un edificio que conservaba las huellas de la época de Constantino. Como ustedes saben, Bernini inventa esa hermosa columnata de San Pedro que siempre cuando llegas te deja impresionado. ¿Por qué? Porque es como un abrazo de la Madre Iglesia al mundo entero. Tal cual. Es el abrazo de la Madre Iglesia al mundo entero. Además, la romanidad indica que el Papa está en Roma, porque el Papa, como decíamos ayer, es quien preside, como enseña también el Concilio, la caridad en la unidad o la unidad en la caridad. Es decir, el Papa mantiene unidos a los católicos de todo el mundo. Por eso en la misa se dice que se ofrece la Eucaristía, que no es un acto privado, hasta que los Unacum demuestren lo contrario. La misa no es un asunto privado de clubs, de los salones burgueses tradicionalistas más o menos elegantes. La misa no es un asunto privado, no es un asunto de grupos. La misa no es un asunto de corporaciones ni de empresas que cotizan en la bolsa de valores. La misa es un acto eclesial. Y la Iglesia se encuentra donde está Pedro. Por lo tanto, y aunque fuera válida, la misa celebrada con uno que no es el Papa es ilícita. Pero ¿cómo es posible que no quieran darse cuenta los Unacum y toda esa corriente católica que nos salta al cuello porque decimos la verdad? La misa no es un asunto privado. Necesito a Jesús. Todos necesitamos a Jesús. Todos. Pero la misa es un acto eclesial. Ningún sacerdote ofrece la misa a Dios Padre por iniciativa propia. El presbítero e incluso el obispo se constituyen tales por voluntad de la Iglesia. Por tanto, la misa no es una ofrenda que la Santa Madre Iglesia hace donde quiera que el sacerdote la celebre. Por eso se exige, y no es un hecho estético, ni es un hecho pintoresco, se exige en la misa, en el canon romano, antes de la consagración, justamente antes de la consagración, que se nombre al Papa. Hay una N, punto, donde se debe mencionar el nombre del Papa, porque la misa, lo repito, es un acto eclesial. Incluso cuando el sacerdote la celebra, como lo estoy haciendo yo en estos días, solo en una habitación de hotel, la misa nunca es un asunto privado. Asimismo, el sacerdote que celebra misa solo en el pueblo más remoto del planeta lo hace en unión con el Papa, porque donde está el Papa está la Iglesia. Por esta razón, el Papa es el garante de la unidad eclesial. El Papa es el garante de la unidad de los cristianos católicos romanos en todo el mundo en virtud del munus que ha recibido. El Papa es elegido como obispo de Roma. No es casualidad que el Papa sea ante todo obispo de Roma. Es porque en Roma está la sede de Pedro. Mirad qué maravilla ha hecho el Señor. Esta mañana estaba pensando en las estupendas celebraciones que hicieron Juan Pablo II y luego Benedicto XVI el 29 de junio, con esa hermosa canción, Tú es Petrus, hermosa. Tú eres Pedro. Eran liturgias extraordinarias en las que he llegado a servir directamente alguna vez, siendo seminarista en la Basílica de San Pedro, cuando el cardenal de Giorgi, que era mi obispo, recibió el palio. Porque el 29 de junio muchos obispos de todo el mundo recibían el palio del Papa para indicar la comunión con el romano pontífice. Pedro es el que gobierna la Iglesia. Pedro es aquel que mantiene unidos a los católicos del mundo entero en la sana doctrina, no por elección propia o por delegación de parte de los obispos que le dicen, oye tú, dirígenos porque necesitamos a alguien que nos gobierne,
sino que Pedro gobierna en la Iglesia por voluntad de Dios. Por supuesto es elegido en el cónclave, que no es una institución divina, pero la voluntad de Dios está en el Papa y los 265 papas que ha habido en la historia, porque Benedicto XVI es el Papa 265 de la Iglesia Católica. Entre ellos ha habido algunos antipapas, solo Dios sabe cuántos. El Papa gobierna en nombre de Cristo. ¿De dónde lo colegimos esto? El Papa tiene muchos títulos, pero hay uno en concreto, y no es casualidad que Bergoglio lo haya eliminado, como saben que lo ha sacado del anuario pontificio, y es el de Vicarius Christi. No es un título administrativo, jurídico u honorífico, pues si así fuera, se podría suprimir. El título de Vicario de Cristo indica el hecho de que el Papa es un asunto dogmático, que gobierna la Iglesia no por cuenta propia, aportando sus propias ideas e iniciativas, sus propias elecciones, sino que está allí vestido de blanco porque representa a Jesucristo. Es algo simplemente fascinante y extraordinario. El Papa gobierna la Iglesia en nombre de Jesucristo. Por ende, es el vicario de Cristo. Y Santa Catalina de Siena lo llamaba Dulce Cristo en la tierra. Lo que hizo Santa Catalina de Siena es muy hermoso, porque a ciertas figuras de la Iglesia detestables para mí, y quiero siempre nombrarlos aunque nunca me mencionan, pues yo no existo para ellos, en cambio yo tengo la libertad de nombrarlos, lo digo con el debido respeto, pero ciertas figuras como el cardenal Angelo Comastri o como el padre Livio Fanzaga, que se refugian en el espiritualismo mariano o en el espiritualismo ambiguo y que fingen no darse cuenta de lo que sucede hoy en la Iglesia, son figuras absolutamente inútiles, porque Santa Catalina de Siena, que tenía los estigmas y hablaba con Jesús, no obstante, se tomó muy en serio la situación de la Iglesia. No obstante, se tomó muy en serio la situación de la Iglesia. No se puede amar a Cristo y a la Santísima Virgen sin amar a la Iglesia. Y la Iglesia hoy necesita ser ayudada. No se puede fingir que existan dos papas. Solo uno puede ser el verdadero papa. Entre otras cuestiones, como demostraré mañana por la noche en la catequesis, el que gobierna hoy no lo hace en el nombre de Cristo, sino que es enviado por Satanás y los poderes masónicos satanistas. Si Dios quiere, mañana por la noche lo demostraré en la catequesis. Estábamos diciendo que el Papa se encuentra en Roma porque Pedro, el primer Papa, murió en Roma. Sus restos mortales reposan en Roma, en el altar de la confesión, que así se llama, donde el Papa celebra. Es Papa y es vicario de Cristo, porque manda y gobierna la Iglesia en nombre de Cristo. Hoy en la misa tradicional se proclama el Evangelio de Mateo 16, en el cual Jesús dice a los apóstoles: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Los apóstoles se miran y dicen, algunos Elías, otros Juan el Bautista, otros Jeremías. Pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? Pedro responde, lo hablábamos ayer, tú eres el Cristo. Y añade San Jerónimo, y esta adición es fundamental, el Hijo del Dios viviente. Nosotros ya no prestamos atención a esto, pero esa era la época de la idolatría pagana. ¿Cuántas divinidades falsas había? Entonces Pedro quiere decir, nosotros de ahora en adelante llevaremos al mundo el anuncio de que tú eres el Salvador y no hay otros. ¿Entendéis cómo hoy en el trono de Pedro se sienta un subversor del depositum fidei, del depósito de la fe? ¿Cómo puede ser considerado el Papa un desequilibrado que destruye la fe de la Iglesia Católica? La está destruyendo con la complicidad de los grupos tradicionalistas católicos que lloran como lo hace Aldo María Valli. Lloran, no pierden ocasión para decir lo que sucede, pero luego no llegan a la conclusión obvia. El Papa es quien se hace garante del depósito de la fe y tiene una luz especial del Espíritu Santo. Yo creo que cuando los cardenales eligen a los papas, en ese momento, el Papa es investido de una asistencia especial, no personal, porque también puede ser personalmente un hombre mediocre, pero en cuanto al munus petrino que tendrá que ejercer, es asistido por una luz especial. Si en los últimos años hemos asistido a una crisis, a un quiebre moral, es porque los llamados del cielo no han sido escuchados. La Santísima Virgen lo había dicho, que si no se escuchaba el mensaje de Fátima, la jerarquía se descontrolaría.
Ahora bien, el Papa, por lo tanto, gobierna en nombre de Cristo, es vicario de Cristo y ejerce el munus. ¿Qué características tiene este munus? Bueno, no nos lo inventamos nosotros, las encontramos en el Evangelio, en Mateo 16, cuando Jesús dice: Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Por ello, es un munus que conduce a la potestad de gobierno. Hay una jurisdicción de tipo dogmáticamente divina. Dios le otorga a Pedro el poder para gobernar toda la iglesia. Luego está también el munus de confirmar a los hermanos en la fe, como vemos en Lucas 22, donde Jesús le dice a Pedro: confirma a tus hermanos en la fe. Después tenemos el pasaje de Juan 21. ¿Me amas más que estos? Apacienta mis ovejas. O sea, el munus para sostener, gobernar, santificar y confirmar a los hermanos en la fe. Hemos llegado al Papa 265. ¿Benedicto XVI es el último? Por lo que sabemos, porque nunca se puede tener una certeza matemática, no es ciertamente el último. Las profecías no dicen que Benedicto XVI sea el último. Él mismo lo ha dado a entender cuando afirmó: prometo desde ahora obediencia a mi sucesor. Naturalmente hablaba del sucesor legítimo, no de Bergoglio. Lo interesante es que las profecías, y ahora voy a citar un par de ellas, dicen que tendremos al menos uno después de Benedicto XVI. Me refiero al catálogo de Malaquías, este monje medieval que, como confirman las perspectivas que lleva adelante Don Minutela, ahora ya no necesitamos a Malaquías, lo han denigrado, dijeron que era una falsificación, inventos, lo mismo de siempre. Bueno, pues Malaquías dice que después de Gloria Olivae, que es Benedicto XVI, va a venir, escuchad bien, Petrus Romanus, que gobernará la iglesia en el tiempo de la gran tribulación. Ulteriormente dice Malaquías, que era estimado por San Bernardo y también por San Felipe Neri, agrega Malaquías que después vendrá nuestro Señor a juzgar a vivos y muertos. Entonces, después de Benedicto XVI debería, usemos el condicional, de lo contrario, alguno o más de uno se puede sentir mal porque se invalidan sus perspectivas inesperadas y desprovistas de toda seriedad teológica, pero no hay nada que hacer cuando están ciegos y siguen su propio camino. De todas maneras, Benedicto XVI no debería ser el último papa. También habla del gran prelado Nuestra Señora del Buen Suceso en Ecuador, en el siglo XVII. Además, existen otras profecías, como la de Santa Hildegarda de Bingen. Ya ha hablado de este tema el Padre Pío, Don Dolindo Rótolo, San Amadio o Amadío de los Amadei. Encontramos profecías dispersas en varios lugares sobre el gran prelado, que increíblemente coinciden entre ellas. Entonces, hoy en la solemnidad de San Pedro y San Pablo os invito a rezar por el Papa Benedicto XVI. La nuestra es una oración de gratitud hacia él, porque Benedicto XVI nos está custodiando la verdadera fe a nosotros del pequeño resto. Hemos tenido y todavía tenemos necesidad de él, que Dios lo guarde por mucho tiempo. Pero os invito a rezar también por Petrus Romanus, el gran prelado, de quien la Virgen dijo en el siglo XVII que será un hombre manso y humilde, pero muy valiente, aunque su obra se retrasará por la vileza, por la cobardía de los hombres de la Iglesia. Es decir, al gran prelado no le será fácil la carrera hacia el gobierno por el desprestigio, la calumnia, la difamación a causa de sacerdotes y obispos que no quieren salir por miedo. Todo esto le impedirá poder gobernar con facilidad. Entonces nosotros, a partir de ese momento, debemos orar por el gran prelado que será llamado, según la profecía de Malaquías, Petrus Romanus. Me he preguntado por la razón de este nombre. Existen varias hipótesis, yo os doy la mía, que he escrito en mi próximo libro sobre el anticristo. Petrus Romanus, Petrus ante todo, porque es el gran prelado, digamos, traerá consigo las características del primer papa. Nosotros sabemos que hasta ahora hay un aparato escenográfico, mediático, que acompaña la elección de un papa. El papa es elegido y luego se asoma en el balcón en San Pedro, bendice, se viste de blanco, ¿verdad? Digámoslo,
que el aparato escenográfico pontificio lo da todo, con los guardias suizos, los saludos de las autoridades, etc. Sin embargo, todo esto no existía en los tiempos del apóstol Pedro. Pedro se vestía como quería, vivía de una manera bastante clandestina y estaba en contacto directo con la gente. Entonces el gran prelado será el Petrus para indicar que se vuelve a los orígenes. Quiero decir que el gran prelado, esto debe quedar claro, después de Benedicto XVI no vestirá de blanco. Catalina Emmerich hace declaraciones sorprendentes sobre el gran prelado. Digo sorprendentes porque son fotográficas. Dice, por cierto, que vendrá del sur de Roma, que será bastante joven, alrededor de los 50 años, de sangre noble y que vestirá de rojo. ¿Cuántas veces me han preguntado, pero padre, ¿qué significa que el sucesor de Benedicto, el gran prelado, vestirá de rojo? He dicho que creo que indica el hecho de que será un mártir, aunque no derrame su sangre, es decir, uno que tendrá que sufrir la vergüenza de la persecución del mundo y del anticristo. Pero Petrus, porque vivirá como vivió Pedro, en contacto con los cristianos, en contacto con la gente del pequeño resto. No será de los que para encontrarse con él tendrá que pedir a la prefectura de la casa pontificia, tener un amigo monseñor o el obispo poderoso que luego te permite dar la mano y besar el anillo al papa. Hasta ahora ha sido así, pero con el gran prelado no será de esta manera. Al contrario, será él quien irá a visitar a los fieles dispersos por el mundo. Por esta razón, Petrus, en el sentido de que recupera esta dimensión originaria del primer papa. Luego tenemos el apelativo Romanus. ¿Qué significa Romanus? He estado reflexionando, rezando y lo escribo en mi libro. Naturalmente la mía es solo una hipótesis, así que no se me vayan ahora a saltar encima. ¿Puedo decir lo que pienso siempre que sea razonable? Me parece que las cosas que estoy diciendo son de todos modos bastante sensatas. Romanus, porque en un momento en que con la sucesión de falsos papas a partir de Bergoglio, usurpador del trono petrino, se instala, digamos, se inicia una temporada de herejías y apostasía. Porque el anticristo solo puede venir, como dice Pablo, cuando se dé la apostasía de la fe. La apostasía de la fe niega el depositum fidei que transmite el Papa en Roma. Por lo tanto, Romanus, en el sentido de que el Papa es el custodio del patrimonio de la fe de la Iglesia Católica Apostólica Romana, a pesar de que Petrus Romanus no podrá residir en Roma. Bueno, esto es seguro, no tengo dudas al respecto. El Petrus Romanus, el gran prelado, no podrá residir en Roma. No podrá, porque evidentemente Roma estará ocupada por el anticristo. Será imposible permanecer en Roma, quizás por algunos días, pero probablemente viajará. Presumo que tendrá su propia residencia, pero no podrá residir en Roma. Sin embargo, será Romanus porque traerá consigo el auténtico espíritu de la catolicidad romana, para protegerlo de los ataques apóstatas y heréticos de la falsa iglesia. Creo que por este motivo se llamará Petrus Romanus. De este modo lo llama, atentos a esto, Malaquías. Sin embargo, no será por eso por lo que oficialmente se llamará Pedro, Pedro II, por ejemplo, porque se trata de una denominación simbólica, como la de Gloria Olive, refiriéndose a Benedicto XVI, que entre otras cosas celebra hoy el aniversario de su ordenación sacerdotal. Mis mejores deseos al Santo Padre por sus numerosos años de sacerdocio y por muchos años aún santidad. Estaba diciendo que de Gloria Olive no es el nombre del Papa, y así con todos los anteriores. Por ende, Petrus Romanus es también un apelativo simbólico. Entonces, ¿cómo se llamará? Bueno, podrá decidir él cómo llamarse. No podemos tomar nosotros la decisión. Una última cosa que quisiera decirles a los del mundo de los salones burgueses tradicionalistas y conservadores, que son todos una cum, por conveniencia y por una elección hipócrita con compensaciones personales y colectivas, cuando se rasgan las vestiduras, cuando se plantea la hipótesis de la elección del sucesor de Benedicto XVI, no por los cardenales, en la institución humana, jurídica humana, no divina del cónclave, sino que se hipotetiza la elección de Petrus Romanus, el gran prelado, por obra del pueblo santo de Dios. Se rasgan entonces las vestiduras porque dicen, tenemos aquí el episcopado místico,
la aclamación, como si estuviéramos en el estadio para la elección del nuevo rockero mundial, etc. Es una pena que no se den cuenta de que mientras tanto están con el hereje Bergoglio. ¿Qué es más grave? ¿Qué es más grave ante los ojos de Dios? Que el pueblo que ha permanecido católico tenga no solo el derecho, sino también el deber de elegirse un pastor santo, un pastor recto, un pastor según el corazón de Dios. ¿O es más grave que mientras tanto este archipiélago del salón conservador, burgués, tradicionalista, se quede por conveniencia y provecho económico de personas, de gobierno, de realidad, en el error? ¿Qué es más grave ante los ojos de Dios? Hipócritas. ¿Qué hipócritas sois? Que miráis la paja que hay en el ojo del hermano y no os dais cuenta de la viga que tenéis en el vuestro. Os rasgáis las vestiduras cuando se empieza a pensar que los católicos romanos elegirán al Papa Santo. Esto es grave. No se puede hacer. Se han inventado el episcopado místico. Están haciendo cosas fuera de la Iglesia. Ese otro, el bendito Zenone, que afirma que me he inventado mi propia iglesia. Es una pena que no se den cuenta que mientras tanto ofrecen nada menos que el sacrificio de Cristo con el falso papa, usurpador del trono petrino, y se quedan tranquilamente con el error y la apostasía en la gran Babilonia. ¿Qué es más grave, hipócritas? ¿Qué es más grave, el episcopado místico, como lo llamáis, o quedarse con el error? Preguntaos al menos sobre esto si todavía tenéis un mínimo de conciencia. Los católicos romanos, a la muerte de Benedicto XVI, aclaro romanos porque en esto hay que respetar la tradición, no importa si no podrá llevar la vestidura blanca, si no se asomará desde el balcón de San Pedro, si no podrá residir en Roma porque es perseguido, si vestirá de civil o de otra manera, si será él quien viaje de manera clandestina. Esto no tiene importancia, son modalidades. Pero la esencia es que debe ser obispo de Roma, y así, a la muerte de Benedicto XVI, no se producirá la extinción de la Iglesia Católica como institución jerárquica. Quien predice esto, quien escribe esto en las redes sociales, es intencionalmente, públicamente hereje. No os fiéis de estas interpretaciones, la Iglesia no morirá. De hecho, como dije ayer en el Apocalipsis, leemos que el espíritu y la esposa dicen al Kyrios, ven. Significa que la Iglesia estará hasta el final de los tiempos. Precisamente los padres afirman que existe desde el principio de los tiempos, incluso antes de que fuera fundada. Ecclesia ab Abel, dicen los padres. En particular cito a San Ambrosio de Milán, o sea, la Iglesia existe ya desde el justo Abel. Así, sucesivamente, todos los justos del Antiguo Testamento de alguna manera han sido ya una prefiguración de la Iglesia católica fundada por Jesucristo, que permanecerá así con las características que Cristo le dio, la jerarquía e institución divina hasta el fin de los tiempos, hasta el regreso de Cristo. Por lo tanto, quien hipotetiza que con Benedicto XVI cesa la identidad jerárquica e institucional de la Iglesia es hereje, montanista y luterano, porque tanto Montano en el siglo III como Lutero en el XVI hipotetizaron una Iglesia sin institución, una Iglesia sin visibilidad, una Iglesia sin jerarquía sagrada, y esto es una herejía. Cuidado, que son cosas muy graves, que circulan en las redes sociales a veces lamentablemente incluso dentro del pequeño resto católico. Permaneced atentos porque después de la muerte de Benedicto XVI, la Iglesia es evidente que seguirá sobreviviendo. Entonces nosotros debemos rezar por el Papa Benedicto XVI hoy en la fiesta de la solemnidad de San Pedro y San Pablo, especialmente porque es el aniversario de la ordenación sacerdotal. Mis mejores deseos, santidad. Sin embargo, debemos orar por el gran prelado, que será elegido porque es un derecho suyo, pero se convertirá en su deber, será elegido por los católicos de Roma. ¿Cuáles? ¿Todos? ¿El que come la pasta a la carbonara en Trastevere? No, evidentemente está claro. Estamos hablando de católicos que durante los 9 años y medio ya de vergonzosa impostura bergogliana han permanecido con Benedicto XVI. ¿Por qué un católico del pequeño resto de Milano, Catania, Cagliari, o Bari, Turín o Bolzano no puede elegir al Papa?
porque no son de Roma. Porque el Papa, y esto hay que respetarlo, tiene que ser obispo de Roma. ¿Cómo elegirán los católicos del pequeño resto? Esta catequesis de hoy es importante, además es la solemnidad de Pedro y Pablo. ¿Cómo los católicos de Roma podrán elegir al nuevo Papa? ¿Tendrán que ir al Vaticano, vestirse de rojo? ¿Tendríamos un par de hijas de mujeres que no les parecería real entrar en el cónclave y quizás ser elegidas? No, no se trata de ir a esos lugares porque están ocupados hasta que se dé liberación de la herejía y la apostasía. Por lo tanto, podrán reunirse en cualquier otro lugar, incluso en una casa, por supuesto. ¿Dónde estaba Pedro? ¿A dónde iba? Iba a las casas, ¿no? Entonces no inventamos nada. Y quisiera agregar una cosa importante. Existen varias profecías, pero menciono en particular una que me ha impresionado particularmente. Me refiero a San Amadío de los Amadei. Es un santo del siglo XIII, cofundador de los Siervos de María, un místico. Él dice que, escuchad bien, porque según mi opinión esto me parece muy importante, los católicos romanos fieles al Papa Benedicto XVI, que después de su muerte tendrán que estar en oración para elegir al digno y legítimo sucesor de Ratzinger, que será probablemente el gran prelado, el Petrus Romanus, serán asistidos por una luz especial particular del Espíritu Santo. Es decir, la elección será confirmada por un hecho milagroso. Yo no sé cuál podría ser, pero cuando los católicos de Roma digan, este es nuestro legítimo pastor, lo elegimos como papa, él es el sucesor de Benedicto XVI que gobierna a los católicos que quedan como tales en el mundo, frente a todos los millones de católicos que ya no son católicos porque se van con la falsa iglesia. En concreto, el Espíritu Santo y la Santísima Virgen inventarán un milagro, algo. Esto no es nuevo en la historia de los papas. Por ejemplo, les citaré un caso. San Fabián, papa, mártir del siglo III, fue elegido porque los católicos de Roma estaban rezando pidiendo al Espíritu Santo que les dijera quién debía ser el elegido papa. Entonces una paloma blanca se posó sobre la cabeza de San Fabián. Me causa gracia porque me imagino la reacción del pobre Fabián. Volviendo del campo, este pobre campesino fue elegido porque el Espíritu Santo descendió sobre su cabeza en forma de paloma blanca. Evidentemente eso fue una señal sensacional, una señal importante, una señal prodigiosa. Hay otros casos, pero veo que son las 10 de la mañana y no dejaría de hablar de estos temas referentes al futuro. ¡Qué hermoso! Pero queridos, frente a los que cantan lamentos sobre la Iglesia Católica, creyendo que Benedicto XVI es el último, que todo termina, qué hermoso es en cambio mirar hacia el futuro tan claro. Porque mirad, el Espíritu Santo no nos abandona, nos lo ha hecho entender esto durante siglos para que estemos preparados. Es decir, el futuro es claro, en cuanto muera Benedicto XVI, esperemos que sea lo más tarde posible, pero por razones obvias tiene 96 años, ahora es una figura totalmente simbólica porque el Papa está hecho para gobernar y confirmar, aunque en este momento no tengamos las palabras del Papa, es decir, no están. Él está ahí, sin embargo, y esto no es poco, pero no es todo. Entonces, en todo caso, es hermoso pensar que después los verdaderos católicos dispersos por el mundo, y los hay, porque viajando por el mundo me doy cuenta de que los hay, crecerán en número. Es lindo pensar en este futuro. Seguramente habrá persecuciones, la iglesia será clandestina, será catacumbal sin duda, pero de ninguna manera será una iglesia invisible como la que quería Lutero en las 95 tesis, tampoco una iglesia montanista formada solo por laicos que se reúnen y tal vez dirigen ellos. Los señores y sus damas se posicionan allí para mandar. No verían la hora de hacerlo en lugar del Papa. Porque el Papa ya no está. Benedicto fue el último, ahora mandamos nosotros, ejercemos el magisterio. Cuidado con esta gentuza. Estos son canallas, son personas enviadas por Satanás, quizás sin su conocimiento. Cuidado con esta gente porque es gente que trabaja sin saberlo, quiero creerlo así, en nombre de Satanás. Son peores que los masones, porque cuando prevén una iglesia ya sin visibilidad, sin jerarquía, sin institución, son peores que los masones, que quieren una iglesia con una jerarquía e institución corruptas.
No hay diferencia. Bueno, en realidad es mucho peor. Quien en las redes sociales escribe que Benedicto es el último, que la Iglesia se acaba, que no habrá un gran prelado, la Iglesia se convertirá en un conjunto de células domésticas porque muere como Cristo en la cruz. Hablamos de gente que escribe y habla de estos argumentos en nombre del diablo, para difundir cizaña y confundir a las almas. La Iglesia seguirá existiendo. El Espíritu y la esposa dicen ven, porque se interpreta el texto de Mateo, el capítulo 16, versículo 18, las puertas del infierno no prevalecerán. Todavía se puede hipotetizar que en todo caso la Iglesia será invisible, pero no, porque en Apocalipsis 22 dice, el Espíritu y la esposa al Kyrios adveniente le dicen ven. La esposa es la Iglesia que no puede desaparecer. Seguramente tendrá una apariencia diferente, pero no insólita, porque así era ya en los primeros siglos del cristianismo. Así sucedió. Roma Félix. ¿Qué no es Roma, mis queridos hijos? No puedo deciros lo unido que estoy a Roma. Natuzza Évolo me dijo una vez, en uno de mis diálogos místicos con ella, que he tenido diálogos místicos con Natuzza, me dijo, padre, usted ama tanto a Roma, yo no había dicho nada de esto, pero me leyó el corazón. Sí, Roma es encantadora, no la Roma de hoy que es gris, que está bajo un manto de oscuridad, incluso cuando es de día y el sol quema. Sin embargo, Roma parece estar siempre en la oscuridad. La cúpula de San Pedro, envuelta de bandadas de gaviotas y cuervos, parece que se ha convertido en un castillo abandonado. No sé si vosotros percibís lo mismo, pero la gente buena y honesta, llamémosla así, el origen sigue siendo santo. Roma, irrigada con la sangre de los mártires. Roma, donde Dios quiso que Pedro y Pablo, como hoy recordamos, derramaran su propia sangre. Roma, Félix canta un himno. Oh Roma Félix, es el himno pontificio, hermosísimo. Oh Roma Félix, Roma feliz, oh Roma bendita, sí, Roma, la sede del apóstol Pedro, cabeza de la Iglesia Católica, vicario de Cristo en la tierra. Nosotros estaremos por siempre, disculpad la emoción, estaremos eternamente agradecidos a Benedicto XVI, que entre los muchos gestos que ha realizado, Chonchi hoy nos invita a alistarnos, unirnos. Leed la contribución de Chonchi, de Andrea Chonchi, que nos invita a tomar una posición, nos invita a moverse, a movilizarse. Leed su intervención porque me parece preciosa. Os decía, entre los muchos detalles no irrelevantes que Benedicto XVI ha querido lanzarnos, con lo que Chonchi ha llamado Código Ratzinger, hay uno que realmente conmueve. Como podéis ver, yo también me emociono. Y es que Benedicto XVI no se fue de Roma. Catalina Emmerich escribió en 1820, esperemos que el Papa no se vaya de Roma porque si fuera así sería mucho peor. Bueno, Benedicto XVI no lo sabemos si conocía esto, quizás sí. De todas maneras, no se ha alejado de Roma, no se ha quitado el hábito blanco, no se sienta en el trono de Pedro que está ocupado, pero se ha quedado en Roma. Por otra parte, todos estos diversos espiritualismos donde se habla de Cristo, de la Virgen de Medjugorje y de los varios mensajes, pero descuidan el momento que estamos viviendo, para mí, por lo que a mí respecta, no son útiles. Por eso, hoy rezamos por el Papa. Hoy os deseo una jornada serena, llena de alegría, de paz, en la fiesta de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Yo todavía estoy en el extranjero, en este ambiente vintage, en esta casa de la abuela. También aquí hace mucho calor. Digo esto para consolaros, especialmente en el centro y en el sur. Sé que hay temperaturas absolutamente prohibitivas, 41 o 42 grados, incluso en pequeña Nazaret. Aquí donde me encuentro tenemos 36, 37 grados. Aún así, permanezcamos todos unidos y participemos de la Santa Misa celebrada por don Enrico. Hoy también yo celebraré la misa. ¿Cómo me hubiese gustado celebrarla para todos vosotros? Pero hay un precio a pagar, mis queridos hijos. Me hubiera gustado mucho celebrar hoy la Santa Misa en vivo por Radio Domina, en la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo, porque es una fiesta que siento mucho en mi corazón, como habéis podido ver. Pero ahora, mientras celebro personalmente, aplicando las intenciones que me enviáis, os tendré a todos en mi corazón y os presentaré ante la Santísima Virgen pidiendo que el pequeño resto permanezca unido bajo el gobierno del Papa Benedicto XVI, a quien van nuestros mejores deseos en su aniversario de ordenación sacerdotal, y para que el pequeño resto se encuentre listo cuando llegue el momento de elegir, especialmente los católicos de Roma. Hoy en particular rezamos también por ellos, por los católicos de Roma. Son muchos. Creía que fueran menos.
Los católicos de Roma son particulares. Sé por qué digo esto, no lo puedo especificar. Los romanos siempre son especiales, son capitalinos. ¿Qué queréis que os diga? Ni siquiera en Milán hay ese aire, llamémoslo así, particular que tienen los romanos capitalinos. Son capitalinos los romanos porque viven en la capital. Pero recemos por ellos, que no son pocos, y oremos por los que, como los referentes de Roma, luego tendrán que organizarlo todo. No será fácil, supongo, ya que el diablo hará todo lo posible para desacreditarlos. Tendrán que regir la elección del sucesor de Pedro. Les recomiendo por última vez a los hipócritas de los salones burgueses conservadores tradicionalistas que no se rasguen las vestiduras con el asunto que ellos llaman episcopado místico. Que se miren al espejo y se pregunten ¿cómo demonios han hecho en 9 años y medio para caminar con las capas magnas y los Saturnos en la cabeza, con lo que Bergoglio llama razonablemente en este caso encajes y puntillas, y luego se quedan en unión con el diablo? Entonces que se sorprendan de ellos mismos en lugar de asombrarse del pequeño resto, que por derecho y deber elegirá por aclamación al sucesor de Benedicto XVI. Bueno, queridos míos, he terminado. Os recuerdo la cita de mañana por la noche, jueves 30 de junio a las 21:15 horas por el canal de YouTube. Un episodio imperdible. Padre Pío y la Iglesia Satánica de Bergoglio. Compartid, compartid, compartid. Suscribíos, poned el like y colaborad en todos los sentidos. Ahora tenemos espacio para un par de llamadas telefónicas. Hola, no hay nadie en línea. Os recuerdo, podéis llamar por este y por otros temas. Bueno, aquí está la primera llamada telefónica. Hola, buenos días. Buenos días, alabado sea Jesucristo. Siempre sea alabado. Qué hermoso, buenos días, tan sonoro. Me siento honrado por esto. Me gusta mucho la gente como tú, tan motivada y alegre. Te escucho. Gracias, Padre Minutela. Es un honor para mí escucharlo. Soy Sani, soy de Liguria y me hubiera gustado que todo este programa que nos ha hecho ver y escuchar, que usted viniera a Liguria. Lamentablemente tengo la sensación que no viene, ¿verdad? Contesto por teléfono. Dios te bendiga. Tal vez quería decir algo. ¿Querías agregar otra cosa? Mi corazón está con usted, nada más. Mil gracias. Muchas bendiciones, querida hija. Que tengas un buen día. No, con respecto a esto todavía no he comunicado las fechas porque voy a dejar la posibilidad a don Enrico de celebrar los sacramentos en toda Italia. De lo contrario se crea una colisión inútil y lejos de cualquier criterio razonable. Entonces, mientras tanto, don Enrico, en el mes de julio, viajará por todas partes hasta que la vergonzosa iglesia falsa lo ataque también a él. Aún mejor mientras quede como sacerdote que puede celebrar. Intentaré darlo a conocer pronto y probablemente después del verano. Más bien, si podéis, venid a Piccola Nazareth en vuelos económicos. Venid a verme. Estaré encantado de teneros en Piccola Nazareth y alojaros en el cuartel general de la Iglesia Católica. Hola. Don Minutela, un placer escucharlo. Alabado sea Jesucristo. Siempre sea alabado. Por fin logro hablar con usted. Entonces quería darle las gracias porque tiempo atrás, escuchando una de sus catequesis, a veces suelo ir a la montaña a buscar un poco de paz. Bueno. Pero a mi regreso esta paz desaparece. Luego me vino a la mente una catequesis suya en la cual decía reza, reza. Y la otra persona que mencionó encontraba excusas para no rezar. Así que sonreí, empecé a rezar y básicamente esa sensación incómoda que tenía como una licuadora cerca de mi oído, esta angustia, esta aguja, desapareció milagrosamente. Incluso tuve iluminaciones desde el punto de vista laboral, desbloqueos en la boca del estómago, en el plexo solar, una serie de cosas, porque soy un cantante de ópera. Por ese motivo quería agradecerle. Mi nombre es Mauricio y llamo desde Abruzzo. Un fuerte abrazo y le deseo lo mejor. Usted es una potencia. Más o menos, sí, no es una adulación. De todos modos se ve que es su carisma, su capacidad retórica, sobre todo la sabiduría que tiene y su conocimiento. Bueno, Mauricio, gracias. Dios te bendiga, Mauricio.
Disculpe, porque no lo escucho bien. Le decía que el Señor te bendiga y te deseo un buen día. A usted también, mil gracias. Hermoso este testimonio de Mauricio de Abruzzo, que es tenor. Por eso mi ángel de la guarda se acercó a él y le susurró, reza. Se lo dijo precisamente porque es tenor. Pero claro, rezad. Lo digo por experiencia personal. Me hundiría si no tuviera siempre esto. Con certeza os digo, no os avergoncéis nunca de llevar el rosario en la mano. Yo que viajo por todo el mundo, veo que en las ciudades, ahora completamente neopaganas, te miran como si estuvieras desnudo. Si tienes la corona del rosario en la mano, a la vista. En particular, mirad esto, lo hizo una de mis hijas, una monjita en Piccola Nazareth. ¿Dónde está? No se ve nada. Aquí está, la hice ver del otro lado. De hecho, le agradezco. Mirad qué belleza es este crucifijo. Luego, evidentemente, es un catalizador porque brilla por las calles de Europa. Entonces, tened siempre a mano la corona, porque aun cuando no estén orando, tenedla en las manos protege de los ataques de Satanás, ya que en este momento el diablo está presente en todas partes y es una protección segura. Fijaos que la cúpula satánica también tiene sus elementos catalizadores, todas esas calaveras. Por ejemplo, hoy en la ciudad donde estoy, no digo dónde me encuentro, es una capital europea, hice observar a quien me acompañaba un símbolo monstruoso, diría aparentemente ingenuo, en una de las plazas principales de esta ciudad, capital de Europa, capital de una de las naciones de Europa. Prácticamente había una cabeza de carnero gigante, el chivo. En realidad era una cabra, no un carnero. Como ustedes saben, la cabra es uno de los símbolos del diablo. Quien me acompañaba dijo, es verdad, y nos hemos alejado porque son elementos energéticos catalizadores, como el árbol de Pachamama en el Vaticano. Por otra parte, haría bien en preguntarse Zenone, el bendito Zenone, ¿quién construyó la iglesia? ¿El cura de Palermo o ustedes? Hipócritas que están detrás de un papa herético e idólatra. Pregúntense y si tienen un mínimo de conciencia sabrán darse la respuesta. ¿Hola? ¿Hola? Alabado sea Jesucristo. Hola, don Minutella. Alabado sea Jesucristo, adelante con María. Soy Gabriela Bon Giovanni, la mamá de Rita desde Perth, Australia. Qué bien, desde Perth, Australia. Le agradecemos de todo corazón y un día esperamos verle por aquí, aunque somos pocos, solo nuestra familia, esperando que sean muchos más. Le damos las gracias de todo corazón. Siempre escuchamos sus catequesis, nos confortan porque sabemos que usted tiene razón. Le seguimos de todo corazón, rezamos por usted y usted rece por nosotros que lo necesitamos tanto aquí en Australia. Sì, ascolto, un po' commosso, ma sto ascoltando la telefonata. ¿Hola? Sí, escucho un poco conmovido, pero estoy escuchando la llamada telefónica. Gracias, don Minutella, lo recordamos siempre. Gracias por lo que nos da. Unidos en oración, querida hija, te bendigo de todo corazón. Lo que me gustaría decir es que el gran prelado, yo estoy haciendo mi labor, pero el gran prelado, sea quien sea, irá incluso donde haya una sola familia. Yo lo haría ahora mismo, lo haría ahora si pudiera. En este momento viajaría a Australia, que son unas 20 horas de vuelo. Y además no hay vuelo directo, hay que hacer escala en Singapur, creo. O en Hong Kong para después continuar. Son 24 o 25 horas en total. No tendría ningún problema en hacerlo, incluso si me dijeran, padre, es una familia. ¿Usted lo haría? ¿Lo hace? Sí, porque así se llegará al pequeño resto católico. Ya lo estoy realizando, después el gran prelado continuará haciéndolo. Bueno, queridos míos, con esta llamada telefónica diría emblemática desde Australia, porque demuestra lo que les decía, la unidad de la fe va más allá de las diferencias geográficas y culturales. Con esta llamada telefónica desde Australia concluimos nuestra transmisión en vivo. En esta solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo, quería daros la lectura de la primera estrofa del himno O Roma Felix, que es precisamente el himno que se inserta, creo que muchos lo sabréis o quizá no, que se inserta en el canto, en el himno del mismo Vaticano. A ver si encuentro el texto, lo tenía preparado aquí, pero no se abre la página. Aquí está, debería ser este, veamos.
Oh Roma Felix, os doy la versión en italiano. Oh Roma inmortal de mártires y santos. Roma inmortal, recibe nuestros cantos. Gloria en el cielo a Dios nuestro Señor. Paz a Cristo en el amor. A ti venimos, pastor angelical. El pastor angélico es el Papa. De hecho, encuentro que es una de las expresiones más hermosas que he incluido en mi próximo libro sobre el Gran Prelado. Y además la de don Dolindo Ruotolo, que llama al Gran Prelado el Pontífice del Amor. A ti venimos, angélico pastor, en ti vemos al manso Redentor, porque el Papa es el vicario de Cristo. Quisiera entender cómo alguien como Zenone puede ver el Redentor manso en los ojos de Bergoglio. Bueno, es un problema de ellos. Heredero santo de la verdadera y santa fe. Aquí también me pregunto cómo pueden decir que Bergoglio es el Papa. Consuelo y orgullo a quien combate y cree. No prevalecerán la fuerza y el terror, pero contigo, Papa, reinarán la verdad y el amor.